o ¿cómo le gusta que le diga, hija? ¿Cintia o Melissa? Me dicen, espérese. Sus compañeros son de Campus Cuitláhuac, ya me conocen, pero ustedes con toda la confianza del mundo, muchachos, díganme, Miss, espérese, o más despacio, más rápido. ¿Estamos? Si no me dicen, pues no sé. Entonces vamos a tener esto, definiendo matrices. Vamos a tener lo siguiente, muchachos. Yo voy a tener H1 es igual a F de XX, es decir, la segunda derivada, muchachos, de una función X o Y o Y0. H2 es igual a la matriz, estas son las matrices hessianas, se va a componer de la segunda derivada de mi función f de XX, f de XY, f de YX, f de Y. ¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser mi definición de mi primer matriz. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Aquí, si H0, si el determinante de H1 es mayor a 0, muchachos. Profesora, una Mande, pregunta. ¿El dígame, hijo. fxx y yx va como subíndice o normal al mismo plano? Aquí, estas son subíndices, hijo, porque son las derivadas. Ok. ¿Sí? Entonces, el determinante, así se lee, el determinante de mi matriz hessiana 1, si es mayor a 0, y el determinante de mi matriz hessiana 2 es igual mayor a 0, se define positiva. Entonces, mi función f de x0 y es 0, o sea, mi primer punto es un mínimo. Si el determinante, muchachos, de H1 es menor a 0 y H2 es mayor a 0, muchachos, entonces mi función f de x0 y 0 es un máximo. Y si me llegara a dar, muchachos, que si H2, el determinante de H2, sin importar cómo inicia el H1, muchachos, es igual a 0, es un criterio no concluyente. ¿A qué me refiero? No sé si es un máximo, un mínimo o todo lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, perdón, es un criterio no concluyente. Y les voy a poner un ejemplo rapidísimo, muchachos. Voy a desplazar. ¿Puedo subir tantito el pizarrón, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces vamos a subir tantito el pizarrón para poner el ejemplo. Ahí está lo importante. Entonces, ejemplo, para irnos rápido. Y ustedes vayan viendo cómo se hace esto. Ejemplo. Considere dos x al cuadrado más 3xy más, vamos a ponerle aquí 6,
Determine, ahora sí considere esta f de xy, esta función f de xy igual a x al cuadrado más 3xy más 9 y al cuadrado. Determine los puntos óptimos de x y y de la función y determine y señale si es un máximo o un mínimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso, muchachos? Yo no tengo una restricción, si se dan cuenta, es una función sin restricciones. Solamente me está dando esta función. ¿Qué voy a hacer? Derivar. Primero, contra respecto a quién, muchachos. A X. Exacto. Voy a derivar f con respecto a x. Y después contra y la sacar nuestras segundas derivadas. Lo voy a hacer todo. Perdón, muchachos, lo voy a hacer todo de una vez para ir construyendo nuestra matriz. Me dice, obtén f de xx, es decir, la segunda derivada. Entonces tengo que obtener la primera. Déjenme hacer bien esto. La derivada de f de x con respecto a x. ¿Cuánto me da mi primera derivada, muchachos? 2X. 2x Más 3y. más 3y. Ahí está. E igualamos a 0. La derivada, muchachos, ahorita hago las demás, de f con respecto a y. ¿Cuánto me da mi derivada con respecto a y, muchachos? 3X más 18Y. 3x más 18y. Igual a 0. Ajá. Voy a sacar mis segundas derivadas, que es lo que me está pidiendo mi matriz. Déjenme las pongo con el color que es. Derivada de f con respecto a x, pero son las segundas derivadas. ¿Cuánto me daría la segunda derivada, muchachos, con respecto a x? La segunda derivada de esta función con respecto a x, muchachos, Igual a 0. 2. es 2. Ajá. La segunda derivada, muchachos, de f con respecto a y, muchachos, ¿cuánto es? 18. 18. Calculo mis demandas cruzadas. La derivada de f, bueno, de xy con respecto, en este caso este es f de x, con respecto a y. ¿Cuánto nos da, muchachos? Aquí déjenme lo anoto bien, esto se ve mal. ¿Cuánto nos da, muchachos? La cruzada. La derivada de esta con respecto a y. Es 3. Es 3. Déjenme 3. cambiar la goma. Está 3. Y la derivada, muchachos, de f de y con respecto a x, ¿cuánto nos da? 3. Entonces nos podemos dar cuenta simplemente por esto, muchachos, que nosotros tenemos una matriz cuadrada. Acuérdense que estos son iguales. Entonces aquí tenemos la derivada con respecto a x y nos da 3. ¿Qué vamos a hacer? Construir nuestra matriz, muchachos. ¿Puedo subir tantito el pizarrón? Sí. Ahí está. ¿Qué me estaba diciendo mi ejercicio? Voy a subirlo más. Ahí está, para hacer bien el ejercicio. Me dice, tu h, el determinante de h1
es igual a f de x, x. Ajá, ese va a ser mi primer criterio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Quién es mi f de x, x? 2. Ahí está mi primer elemento. Este es mayor, menor o igual a 0. Mayor que 0. Mayor que 0. Ahí va mi primer criterio, muchachos. Perdón. Mayor que 0. Mi segundo criterio, muchachos, me está diciendo que H2, el determinante de mi matriz H2, es f de xx, f de xy, f de yx y f de y. Sustituyo mis valores de mis derivadas. ¿Cuánto me da f de xx? 2. F de xy, 3. F de xy, 3. Y f de y, 18. Y calculo mis determinantes. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Cómo se calcula un determinante? Se multiplica el 2 por el 18 Ajá, y se pone menos y el exacto. 2 por 3. Exacto, ahí está. Entonces, nuestro determinante, muchachos, ¿qué nos daría? 18 por 2 nos da 36. Sí. Menos 9. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que estas son barritas, déjenme las hago un poco más largas para que no se confundan con un número. 36 menos 9 nos da 25. 27. 27. Y entonces es mayor, menor o igual a 0. Mayor que 0. Mayor que 0. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Un máximo o un mínimo? Mínimo. Un mínimo. ¿En qué punto, muchachos? Nada más estoy diciendo que tengo un mínimo. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué punto? Me dice, ¿en dónde está evaluado este mínimo? ¿Cuáles son los valores de X y de Y que me van a dar este mínimo? ¿Qué vamos a tener que hacer, muchachos? Obtener nuestro esquema de ecuaciones y lo sacamos de aquí. De las primeras derivadas. Obtengo un sistema de ecuaciones. Aquí, ¿qué vamos a tener, muchachos? Vamos a tener diferentes puntos, un sistema de ecuaciones. Ah, no es cierto, porque no están cuadradas, perdón. Voy a tener 2x más 3y igual a 0. Y aquí es 3x más 18y igual a 0. ¿Es correcto? Tengo mi ecuación 1 y mi ecuación 2. ¿Qué vamos a hacer? Pues despejar, muchachos, solamente de 1 o de 2, como ustedes se acomoden. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se me hace más fácil de aquí. Despejamos a x es igual de 1 de la ecuación 1. Es cierto, de la ecuación 2 quedan enteros. De la ecuación 2 despejamos a x. Este estaba sumando, pasa restando, nos da menos 18y entre 3. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? X es igual a menos 6y. Despejamos. No, sustituimos, perdón. Sustituimos en 1. ¿Qué vamos a tener? 2x más 3y igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sustituyo. Acuérdense de siempre hacer esto, muchachos. Siempre tienen que igualar a 0 en sus primeras derivadas. Luego no lo hacen y ya no saben qué hacer en el examen. 2 por menos 18. 6
Y. Más 3y igual a 0. 6 por 2 nos da 12y menos 12y más 3y igual a 0. Menos 12 menos 3, muchachos. Menos 9. Menos 9. Entonces, si despejo este está restando, pasa multiplicando. Perdón, está multiplicando, pasa dividiendo. 0 sobre 9 nos da 0. ¿Están de acuerdo que es 0? Por lo tanto, y es igual a 0, x es igual a 0. En el punto 0, 0, nosotros tenemos un... Mínimo. Eso. ¿Sí, muchachos? ¿O me fui muy rápido? Este es el sencillo, obvio. Tenemos más difíciles. Pero hasta aquí, ¿dudas? No, profesora, todo bien. ¿Todo No. bien? Mis niños, Cintia, Pablo, ¿van bien, hijos? Sí, Sí, gracias. Igual ustedes. ¿Le subo, le dejo, me regreso? ¿Puedes subir, porfa, donde empezó los ejercicios? Sí, hijo, claro que si usted me dice hasta dónde. Ahí está Ahí. lo. ¿Ahí? Sí. ¿O más arriba? No, bueno, yo ahí estoy bien. ¿Los demás allí o más arriba, muchachos? Ahí está bien, profesora. Órale, ustedes me dicen cuando les baje esto. Déjenme quitarles tantito la pantalla esta de aquí. Ahí creo que no les estorba. Niños, ahí les dejo o ya me desplazo hacia arriba. Hacia arriba, Miss. ¿Sí? Ustedes me dicen hasta dónde. Ahí o más. Ahí está bien, profesor. Ahí, órale.
Ustedes me dicen cuando ya pueda cambiar de pizarrón, niños. Ya. ¿Ya? ¿Todos parejitos? Ya, profesora. ¿Ya? Ok, muchachos, este es el caso más básico, pero ¿qué pasa cuando tenemos más de una ecuación, cuando tenemos más variables? Esto se empieza a volver más complicado y eso es lo que vamos a ver nosotros. Realmente, pues sí, es muy fácil considerar estas restricciones. Es más, estas son las que vemos realmente cuando estamos estudiando. Pero ¿qué pasaría, muchachos, si yo les pusiera 3 funciones de demanda cuando las ven ustedes en economía de la empresa? O perdón, en microintermedia, o hasta en macrointermedia también, cuando vemos solamente 2 agentes, pero hay que considerar que tenemos más. Estos muchachos, este método de las matrices hessianas, si bien es más largo, muchachos, también nos simplifica bastante la existencia. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el caso de 3 variables o en el caso de n variables, nada más vamos a poner la teoría, muchachos, y después hacemos un ejercicio. ¿Estamos? Vamos a ponerlo así. En el caso de 3 variables, ¿sí vieron los libros que les subí? Yo no, profesora, a mí se me pasó por ¿No? completo. Ok. En la semana 1 les subí unos libros, muchachos. Creo que les subí el Alfa Shan y creo que les subí el de Gregorio. Les pueden servir. Creo que también les subí el Romer, no recuerdo. No, el Romer no. Les pueden servir. Les subí el libro de matemáticas aplicadas a la economía, el Alfa Shan. No estoy inventando nada, muchachos, no estoy sacándome de la manga las condiciones, me apoyo en un libro. Esto viene en el libro del Alfa Shank. Obvio, está mucho más condensado. Si ustedes necesitan apoyarse, revisarlo, esto viene en el libro de Alfa Shank, en las páginas de la 340 en adelante, lo que es optimización sin restricciones y con restricciones y dependiendo ahora sí tal cual tienen que leer para ver en dónde está cuando viene 1, 2, 3, n variables y lo mismo pasa con las restricciones. Yo lo que estoy haciendo es, obvio, pues súper sintetizar toda la información. ¿Estamos de acuerdo? Por si necesitan apoyo, muchachos. O me dicen, Miss, nos vuelve a explicar. ¿Hasta ahorita sí le van entendiendo, niños? ¿O Sí. estamos perdidos? No, La verdad. hasta el ejercicio todavía. Hasta el ejercicio todavía bien. Ok, ¿qué vamos a tener cuando tenemos 3 variables, muchachos? Nuestras matrices van creciendo. Vamos a tener el determinante H1, el determinante de la matriz H2. Ahora sí que de nuestra matriz hessiana, nuestra matriz de H3. Es importante, muchachos, que ustedes pongan mucho cuidado en estas matrices y cómo se van definiendo. Nosotros como economistas trabajamos con jacobinos y con jacobianos. Trabajamos con jacobianos, entonces también es con base en matrices y son diferentes las construcciones de estas matrices. Entonces hay que tener cuidado. Entonces construimos nuestra matriz 3×3. Si ya se les olvidó el álgebra lineal, muchachos, esto lo pueden revisar en el apéndice del Gujarati. Viene de manera muy simplificada las operaciones básicas de las matrices, como calcular un determinante, la suma, la transpuesta y todo eso, vienen en el apéndice del Gujarati. Y si no está el libro de álgebra lineal de la serie Shaw, creo que está en la biblioteca virtual de la universidad, porque es editorial McGraw-Hill, entonces creo que lo pueden consultar. Por si necesitan más material de apoyo y no me tienen la confianza para preguntar. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? En el caso de 3 variables,
¿qué va a pasar con nuestros criterios de elección? Aquí lo que vamos a tener, muchachos, es que estos se van a ir modificando. Si el determinante de H1 es mayor a 0 y el determinante de H2 es mayor a 0 y el determinante de H3 también es mayor a 0, muchachos. Esto se define como una matriz positiva. Por lo tanto, decimos que entonces f de x0, y0, z0, muchachos, es un mínimo. Se define como una matriz positiva. Todos los determinantes desde H1 hasta H3 son mayores a 0. Se define positiva. Es un mínimo. Eso es lo que tendríamos. Si nosotros tenemos que H1, muchachos, es menor a 0 y... Maestra, Mande, hijo. ¿los cristianos se pueden manejar con n cantidad de variables? Sí, hijo, ahorita vemos cómo quedaría nuestra restricción con n cantidad de variables. Igual, este es lo que tiene la ventaja, muchachos, les digo, es un procedimiento más largo, sí, pero esto nos permite, por decir, incorporar también n cantidad de restricciones. Nosotros siempre hemos trabajado con una, creo que a lo mucho llegan a haber 2 restricciones. En economía es común encontrarnos de 2 a 3 restricciones, muchachos, pero cuando ustedes, espero, y estudien maestrías y doctorados y todo lo demás, pues manejan n cantidad de restricciones. Entonces esto nos ayuda más a estar con todas las ecuaciones de Lagrange, como lo que veíamos la primera clase. ¿Se acuerdan que hicimos una ecuación de Lagrange? ¿Cuánto tiempo nos llevamos? 2 días. Casi 2 días, ¿no? Entonces eso nos quita tiempo. Si bien es pesado, ¿están de acuerdo que nosotros construimos una matriz, nos vamos al Excel y sacamos el determinante? Entonces esto ya nos va ayudando. Que la verdad no es difícil calcular los determinantes hasta de una matriz 3×3, una 4×4 todavía es manejable. Si son como la loca de su profesora que le gusta hacer todo a mano, aunque está el Excel, pues ya. Ahí ustedes sabrán. Entonces teníamos que HC, perdón, aquí ya me estoy equivocando. El hessiano H2 es mayor a 0 y el determinante de H3 es menor a 0, muchachos. Esto se define como una matriz negativa. Entonces nosotros tenemos un máximo. F de X0, Y0, Z0 es un máximo. Ahorita les pongo cuando son n variables. Copien esto, muchachos. Y ahorita nos seguimos para poner el caso de n variables.
Maestra, Mande, hijo. en el segundo de si H1 es menor a cero, el H2 igual debe ser menor a cero. ¿En cuál, hijo? En el segundo de si H1 es menor a cero y H2 No, igual, aquí o sea, se van alternando los signos, hijo. ¿Qué va pasando? Cuando definimos, para este caso, ahora sí que perdón, mire. En el primer caso, todos mis determinantes, desde H1 hasta H3, todos mis determinantes deben de ser positivos. ¿Estamos de acuerdo? sí, En el segundo caso, hijo, mi H1 debe de ser definida negativo, o sea, mi primer determinante es negativo, mi segundo determinante es positivo y mi tercer determinante sería negativo. Cuando se alternan uno y uno, entonces estaríamos hablando de un máximo. Es más, le voy a decir una cosa, si empezamos el H1 mayor a 0 y el H2 menor a 0, hijo, estaríamos hablando de un punto no concluyente. ok, Ujú. Esto es cuando tenemos, generalmente, ahora sí que por la construcción de los problemas que nosotros hacemos en economía, generalmente encontramos un máximo o un mínimo. Son muy pocos los casos, y les he de ser sincera, son muy pocos los casos en los que se encuentran criterios no concluyentes. ¿Por qué nos llega a pasar esto, muchachos? ¿Por qué no, o por qué siempre tenemos un máximo o un mínimo? Porque nosotros especificamos nuestras variables, porque nosotros construimos nuestras ecuaciones y al haciendo esto, acuérdense que pues dentro de toda la regla matemática nosotros manipulamos nuestra información y hacemos que el modelo dé lo que nosotros queremos que dé. ¿Sí me explico? sí, Es como lo que hacían en econometría. Torturamos a la información para que diga lo que nosotros queremos que diga. Le aplicábamos derivadas, logaritmos, cambios porcentuales, diferencias en diferenciales, ahora sí que diferencias estacionales, estacionarias, o sea, le hacíamos de todo a la serie para que nos diera lo que nosotros queríamos que nos diera y poder proyectar sobre esa serie, ¿o no? Ya el grado de confiabilidad era otra cosa, pero hacíamos que el modelo dijera lo que nosotros queríamos que dijera. Lo mismo pasa aquí. ¿Sí queda claro? sí, maestra. Órale. Ustedes me dicen cuando ya pueda cambiar. ¿Ya puedo cambiar, niños, o me espero otro ratito? ¿Ya? 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 ¿Todos ya? Les digo que se siente bien feo que no me contesten, pero hay un Dios que todo lo ve. Van a ver, cuando se haga el examen me voy a desquitar. No es cierto, ¿eh? Lo que me preguntabas, si eras tú, ¿no, Dani? Que me preguntabas, ¿qué pasa cuando tenemos n variables? Ujú. En el caso Eh, de n variables, si eras tú, ¿verdad, Dani? Que me preguntabas. En el caso de sí, n variables, hijo, igual se construye una matriz hessiana. Ajá, entonces, en el caso de n variables, vamos a tener que H1, como hace ratito, es la segunda derivada de f de x, H2 es, perdón, es f de x, f de xy, f de yx, f de xx, mi F3, perdón, mi F3, mi H3, así que ya la hacemos más grande nuestra matriz, vamos a tener f de xx, f de yx, f de zx. ¿Ustedes se acuerdan de cómo construir una matriz? Sí, ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? La verdad.
Voy a tomar su silencio como no me acuerdo y no quiero decir nada. ¿Cómo fue la pregunta? Que si se acordaban cómo construir las matrices. No, ok. Acuérdense, muchachos, nosotros estamos trabajando con matrices cuadradas. En la línea, en la diagonal principal, como nosotros la conocemos, en la diagonal principal, muchachos, van a ir las segundas derivadas respecto a la función principal, es decir, la segunda derivada de x con respecto a x, la segunda derivada de y con respecto a y la segunda derivada de z con respecto a z, dependiendo del número de funciones que nosotros tengamos, perdón, no de funciones, de variables. Ajá. Y las de aquí, muchachos, estas de aquí son mis derivadas cruzadas. Al ser derivadas cruzadas, muchachos, y ser una matriz cuadrada, esta va a ser igual a esta y esta va a ser igual a esta. Lo mismo va a pasar aquí. Yo voy a tener f de zy y aquí voy a tener y f de yz. Ajá. Eso es lo que yo voy a tener en mis matrices. Como estamos hablando ya de un caso de n variables, muchachos, ¿qué va a pasar con mi matriz Hn? Mi matriz Hn, así que la voy a hacer más grandecita. Lo que vamos a tener aquí es, otra vez, mis criterios de las segundas derivadas, f de xx, f de xy, perdón, déjenme hacerlo bien. F, les digo que la maestra hizo letra fea. Aquí voy a tener f de xx, f de yx, f de y de zx, y me voy a ir, muchachos, hasta f. Digo f y pongo z. F de nx. Es decir, dependiendo del número de variables, muchachos. Pueden ser 4 o 5. Acuérdense que n va de 1 hasta el infinito. Obvio no tenemos tantas restricciones, pero esa sería la idea. Ajá. Hasta aquí vamos. Y lo mismo tendríamos hacia acá. Tendríamos f de xy, f de xz. Y me voy a ir hasta f xn. Voy a ir cerrando mi matriz. F de y. Es más, en la diagonal principal, muchachos, me va a quedar f n n. Es decir, la derivada de f con respecto a la variable n, fila, columna. Y sus cruzadas, muchachos, f de z y, fzz, fy n, perdón, aquí z, todavía z, perdón. Son las cruzadas, f de yz hasta f yn. Aquí nos van a salir otras variables. Aquí no puedo poner f zn y así sucesivamente. Aquí tendría fny, fnz. Acuérdense de los puntitos que significan la sucesión, hasta f de nn. Cuando tenemos este caso, muchachos, cuando tenemos más de 3 variables, ¿cómo va a ser nuestro criterio de determinar si es un máximo o un mínimo? Es muy similar al de en 3 variables. Lo que vamos a tener es que si el determinante de H1 es mayor a 0 y el determinante de H2 es positivo, es mayor a 0, y el determinante de H3 igual es positivo, hasta el determinante de Hn mayor a 0, es decir, todos definidos positivos, todos los positivos, muchachos. Entonces la función
f de x, y, z hasta n, muchachos, tiene un mínimo. Y acuérdense que para solucionar nuestro sistema de ecuaciones, en este caso que no tengo restricciones, muchachos, es que voy a tener que estar simplificando ecuaciones y dejando una en no términos de otra para poder solucionarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a hacer un ejercicio. En el caso de que sí, lo voy a poner con otro color. Si el determinante de H1 es menor a 0, muchachos, y el determinante de H2 es mayor a 0, y nos vamos a ir alternando otra vez signos. El determinante de H3 es positivo hasta menos 1 a la n, acuérdense que es el número de variables. El determinante de Hn es mayor a 0 porque van 1 y 1, entonces la función f de x, y, z hasta n, muchachos, tiene un máximo y se dice que se define como negativa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, dice que en ese se va alternando como el mayor o menor, ¿no? Primero menor y luego mayor, hijo. Tienen que ir 1 y 1. Se van a ir alternando los signos. Negativo, positivo, negativo, positivo, para definirla como una matriz negativa y decir que es un máximo. Y en H3 porque es mayor. Ay, perdón, hijo. Era menor, ¿no? Sí. Sí, es menor, hijo, perdón. Pensé que lo había puesto, una disculpa. Exacto, es que ahí es donde me confundí. Sí, perdón, hijo. Es menor. Se tienen que ir alternando 1 y 1. Ahora sí que es negativo, positivo, dependiendo del número de ecuaciones, ¿no? Si es un número impar, obvio nos va a terminar en negativo. Si es un número par, nos va a terminar en positivo. ¿Sí me explico? Si es ahora sí que si fuera hasta H5 estaríamos negativo, positivo, negativo. En H4 sería positivo, en H5 sería negativo. Estaríamos definiendo ahí nuestra matriz, ¿no? Si terminara n en un número par, entonces terminaría en positivo, ¿no? Entonces eso es lo que hace que se vaya alternando 1 y 1. ¿Sí, hijo? ¿Hasta aquí vamos bien? Todo bien. Todos bien, todos mis niños de sur que no me contestan, pero sé que me escriben, ¿van bien, muchachos? ¿Sí van bien, niños? Cintia, Pablo. Cintia ya le respondió que sí, profesora. ¿Sí? ¿Y Pablo? Ahí por ahí, no sé si se ve. No, tampoco. Bueno, Pablo no ha respondido. Bueno, gracias, hija. Esta cosa. Les digo que no le puedo mover nada porque hace lo que quiere, ¿ya ven? Ya, no le muevo nada. Ok, ya, ustedes me dicen cuando terminen de copiar para que hagamos un ejercicio. Y este sí va para su portafolio. Acuérdense que los ejercicios los vamos a trabajar en clase.
¿Ya, niños? ¿O todavía no? Tantito. ¿Tantito? Ya, gracias. ¿Ya? ¿Todos parejos ya, muchachos? ¿Ya puedo cambiar para empezar con el problema a resolver? Ya, profesora. ¿Ya? Órale. ¿Y qué pasó, Fer? ¿Ya pensaste en tu tema de tesis, hija, o la vas a posponer? Estoy pensándolo todavía, pero yo creo que sí, profesora. ¿Sí? Sí, Ahí, yo ahí creo que sí. Ujú. Ahí luego me dice que por siempre por qué tema se anuncia, se anima a investigar. Debería de estudiar las economías petroleras. Está saliendo muchísima información sobre el futuro de los energéticos en materia de económica, más allá de la reconversión o lo que está, hay mucha bibliografía últimamente y son temas en boga, son lo que es la economía ambiental. Yo sé que esa materia todos la llevan online, o sea que no tienen ni siquiera maestro, que ustedes la contestan por medio de asesorías, es lo que tengo entendido, es full online. Últimamente, muchachos, todo lo que es economía ambiental está tomando mucho relieve, ¿no? Entonces deberían de, los que están considerando hacer tesis, podrían irse por ese lado también, para que tengan bibliografía y cosas que investigar, o sea, que hace algo interesante. Bueno, vamos a empezar, muchachos. Dice, ya le voy a hacer como el maestro ese que sale, que pasa lista con música de sonidero. ¿No lo han visto? Yo sí, profesora. Así les voy a pasar. Saludos para los que ya reprobaron porque no subieron las tareas. Así les voy a hacer, van a ver. ¿Mm? Vamos a hacer un ejercicio con una empresa monopolística. Vamos a ver la aplicación, muchachos. Entonces vamos a considerar una empresa monopolística. Acuérdense que hacer un monopolio, una empresa. Fíjense cómo está aquí. Aquí estaríamos hablando, muchachos, de una discriminación de mercado. Ajá. Ahorita ustedes me dicen de qué tipo. Supongo una empresa monopolística que se enfrenta a tres funciones inversas de demanda. Acuérdense que una función inversa de demanda, ¿cómo se define una función inversa de demanda, muchachos? ¿Por qué digo que es una función inversa de demanda? ¿Cómo le estoy expresando? ¿No? Acuérdense, muchachos, cuando nosotros decimos una ecuación de demanda es la cantidad demandada en función de los precios de los bienes sustitutos, complementarios, lo que veíamos de gustos, preferencias, expectativas de precios futuros, lo que ustedes veían en economía de la empresa. Pero nosotros siempre trabajamos con precio y cantidad para poder graficar. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? Cuando nosotros decimos una función inversa de demanda, la función inversa de demanda es que estoy expresando los precios en función de las cantidades, muchachos. Entonces, lo que vamos a tener nosotros aquí, vamos a tener tres funciones de demanda. Voy a tener inversas, voy a tener P1 es igual a 63. Ya les puse números para que no digan que todo lo hago con letras. 4Q1. Mi segunda función de demanda va a ser 100, perdón, 100 menos 5Q2, subíndice 2. Y mi tercer función de demanda va a ser igual
a 75 menos 6Q3. Si yo les pusiera este problema, muchachos, ¿qué tipo de monopolio es? Multiplanta, discriminador. ¿Qué tipo de monopolio sería? A ver. Es discriminador, ¿no? Ajá, ¿de qué tipo? Exacto, es discriminador. ¿De primero o de tercer grado? Ay, Ay. Acuérdense que nosotros tenemos tenemos 3 tipos de discriminación, pero generalmente estudiamos 2. El monopolio discriminador de primer grado, muchachos, acuérdense que es cuando nos venden a nuestro precio de reserva y nos acabamos comportando como competencia perfecta. Y el monopolio discriminador de tercer grado es cuando tenemos diferentes demandas y el consumidor se discrimina solito. El ejemplo que más se utiliza es el que viene en el libro del Varian, muchachos, que dice, considere un vuelo. Ajá. No tenemos es una sola función de producción, una sola función de costos, pero nos venden boletos a diferentes precios. Está la clase turista, está la clase supereconómica, o está la clase, o está primera clase. La aerolínea no te obliga a comprar un boleto, no te dice, ah, mira, si quieres viajar, nada más hay primera clase. No, te dice, hay tantos lugares, están estas clases, están estos precios. ¿Dónde quieres viajar? ¿No? Entonces estaríamos hablando en este caso de una discriminación, muchachos, de tercer grado. Diferentes funciones de demandas, una sola función de costos totales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a definir mi función de costos totales. Aquí lo que quiero que vean, muchachos, es que mi función de costos no está restringida. Ajá. ¿Por qué no está restringida? Porque no me está dando un presupuesto, nada me está diciendo los costos totales, lo que sumen, se van a componer de 20 más 15Q más Q cuadrada. Ajá. Donde Q es igual a Q1 más Q2 más Q subíndice 3. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer en este caso, muchachos? Vamos a determinar las cantidades que optimizan perdón, como se autoguarda, esto se traba un poco. ¿Sí le entienden a mi letra, muchachos? ¿O necesitan mejor el texto? Como ustedes me digan. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Con el método de Hessianos, ¿cómo determino los beneficios de una empresa? ¿Son los ingresos totales menos los costos totales? Exacto. Acuérdense de eso, muchachos. Nuestra función de beneficios va a ser ingresos totales menos costos totales. Entonces, ¿cómo voy a calcular mis ingresos totales, muchachos? ¿Cómo calculo los ingresos totales? Es el precio por la cantidad. Es el precio por la cantidad. Gracias, hija. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer eso con cada una de mis funciones. Es decir, voy a tener para P1 va a ser 63. P1 es igual a 63 menos 4 Q1 por Q1. Es decir, esto nos va a dar 63
Perdón. Esto nos da 63 Q1 menos 4 Q1 al cuadrado. Precio. Para mi P2 voy a tener 100 menos 5 Q2 por Q1. Esto nos da 100 Q1 menos 5 Q2, perdón, es Q2. Aquí me estoy equivocando, estoy poniendo mal el subíndice. Profesora, perdón, la función de costos, usted la dio así. Ajá, así yo di mi función de costos. Ok. Ajá. Que ustedes ya deberían de poder construir su función de costos. Ya saben, depende de la intensidad con la que utilicen cada uno de los factores productivos y lo que se paga de salario, ¿no? Y tasas de interés. 5Q2 por Q2 es igual a 100. Q2 menos 5Q2 al cuadrado. Y vamos a tener P3 es igual a 75 menos 6 Q3 por Q3. Y esto nos da 75 Q3 menos 6 Q3 al cuadrado. ¿Qué me está diciendo mi función de costos, muchachos? Que la Q se compone de cada una de estas cantidades. Entonces lo voy a tener que sustituir. ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Puedo subir un poquito el pizarrón, muchachos? Sí, profesora. Sí, ahí lo voy a subir. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Voy a tener mi función. Me está diciendo que Q es igual a Q1 más Q2 más Q3. La primera parte no tiene mucho problema. Me dice los costos totales van a ser igual a 20 más 15 por Q. ¿Quién es Q? Q1 más Q2 más Q3. Más, abro paréntesis, Q1 más Q2 más Q3. Todo esto al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desarrollar nuestras operaciones como toda la vida. Me dicen si se ve. ¿Se ve el plumón amarillo, muchachos, o no? Sí, profesora, sí se ¿Sí? ve. ¿Sí se ve? Entonces vamos a tener 20 más 15, Q1 más 15, Q2 más 15, Q3 y voy a elevar todos mis términos al cuadrado. Entonces aquí tengo 3 variables. Entonces acuérdense, las reglas de álgebra de la secundaria es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2, Q1, Q2, más el doble producto del primero por el tercero, Q2, perdón, Q1, Q3, más el doble producto del segundo por el tercero, Q2, Q3, más el cuadrado del segundo, perdón, es el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercer término. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Profesora, una pregunta. Mande, chaparrita. En el que dice 2Q13, creo que le faltó separar. Ah, sí, ahí me faltó una Q. Gracias, chaparrita. Sí, ¿de qué? Les digo que me emociono y se me van. Q1, Q3, ahí está. ¿Sale? ¿Sí está bien? A ver, váyanlo haciendo. Porque ahorita viene, para que vean, muchachos, que es lo mismo con letras que con números. No tienen nada que ver, porque como que siento que le tienen un poquito de tirria a las letras y no, es lo mismo, muchachos.
Profesora, entonces en la P1, P2 y P3, nada más, o sea, bueno, a cada una se le asignó la Q1, la Q2 y la Q3. Sí, hijo, porque acuérdese, es precio. ¿Qué nos está diciendo nuestra definición de ingresos totales? Es el precio por la cantidad. Tú tienes 3 funciones de demanda. Tú vas a multiplicar tu precio 1 por la cantidad que se va a consumir, ajá, a ese precio 1, por decir, por Q1. Aquí no tenemos por qué meter a Q2, ¿o sí? Y así sucesivamente. Entonces, 63 menos 4Q1 por la cantidad que se consume de Q1. El precio de la función inversa de demanda, para ser correctos, la función inversa de demanda 2 por la cantidad que se consume de 2 y la función inversa de demanda 3 por la cantidad que se consume de ese bien 3. Ok, gracias. ¿Sí? ¿No? ¿De qué, hijo? ¿Ya, niños? Pero, Profesora. ¿Espero o todavía no? Porque hay que hacer la función de beneficios. Fíjense lo que vamos a tener que hacer, muchachos. ¿Qué me dice mi definición de beneficios? Toma todos tus beneficios, es decir, vamos a tomar este y réstale todos estos. Uno se ve bien bonito. Y uno de esos así viene en el examen, ¿eh? Obvio, con restricciones. ¿Ya colapsaron? ¿Siguen allí? Seguimos aquí. Uno de estos viene en el examen. Obvio, no este, pero una construcción similar.
En la última de costos, función de costos, la factorizó. No, no factoricé nada, hijo, la desarrollé. Ah, ok. Ajá. Todo esto, desde aquí hasta acá, es el trinomio de esto. Eleve Q1, acuérdense, Q1 al cuadrado, por eso les decía lo que les enseñaron en la secundaria, ¿no? El primer término al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el doble producto del primero por el tercero. Acuérdense que se repiten, si yo no se repiten, sino que van uno por uno, más el doble producto del segundo por el tercero, más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercer. ¿Ya vieron? Así queda. ¿Sí, hijo? Sí, profesora. ¿Ya puedo seguir, niños? ¿O me espero otro tantito? Ustedes me dicen. ¿Continúo, niños? Sí, Miss, ya. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Entonces, voy a desplazarme un poquito más hacia abajo para que lo tengan todo esto. Me voy a desplazar hasta allí. ¿Qué me dice mi definición? Ingresos totales menos costos totales. Voy a respetar la escala de colores, muchachos, para que ustedes la vayan viendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces definimos los beneficios. Ahora sí que va a ser una ecuación un poquito larga. Los beneficios son 63 Q1 menos 4 Q1 al cuadrado más 100. Acuérdense que tengo que sumar primero todos mis beneficios. Más 100 Q2 menos 5 Q2 al cuadrado más 75 Q3 menos 6 Q3 al cuadrado. Menos, muchachos, aquí esto es importante, déjenme ponerlo con rojo para que se vea. Menos todos mis costos totales. Si aquí yo tengo signos positivos, ¿a qué van a pasar? A negativos. Exacto. Entonces voy a pasar toda mi función de costos totales a negativo. Esto me quedaría menos 20, menos 15, Q1, menos 15, Q2, menos 15, Q3, menos, lo voy a continuar aquí abajo, muchachos. Acuérdense que se ponen puntos suspensivos. Continúo mi ecuación. Menos Q1 al cuadrado, menos 2 Q1 Q2, menos 2 Q1 Q3, menos 2 Q2 Q3, menos Q2 al cuadrado, menos Q3 al cuadrado. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí. Sí, profesora. ¿Todo bien? ¿Seguro vamos bien, muchachos? Hasta aquí no tienen dudas, la verdad.
No, profesora, todo bien. Conste. ¿Sí? Entonces, ustedes me dicen, ¿me espero otro tantito para que copien o empiezo a hacer operaciones? Ustedes díganme. Voy a tomar ese silencio como que puedo continuar. Es pi, ¿verdad, profesora? Pi igual a 60. Dice, ¿mande, hijo? Es pi, ¿verdad? Lo azul. Ajá, pi. Acuérdese que pi son beneficios. Entonces vamos a empezar, ¿no? Dirían, empezamos agrupando términos semejantes. Tengo 63Q1. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a hacer con... No tengo otro color. A ver. Vamos a tacharlos con café. Ajá. 63Q1 menos 15Q1. ¿Están de acuerdo? Voy haciendo término por término. ¿Eso cuánto nos va a dar? 48. Ajá. Eso lo pongo, ya lo voy a ir poniendo con negro. 48 Q1. Luego nos vamos con los cuadrados. Menos 4Q1 al cuadrado menos Q1 al cuadrado. Menos y menos más. Nos da 5Q1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Este con este. Nos vamos con Q2, 100Q2 menos... Profesora, pero quedaría como más. No, hijo. Ah, no, sí, cierto, cierto. Sí, menos 5, cierto. Menos 5 se están sumando. Ajá. Menos 100Q2 menos 15Q2 nos da... Aquí sí va un más. 85Q2, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesora. Nos vamos con el otro. Menos 5Q2 al cuadrado menos Q2 al cuadrado nos da menos 6. Nos da menos 6 Q2 al cuadrado. Otro término. 75Q3 menos 15Q3 nos da 60, ¿no? Sí, 60Q3. 60Q3, ahí va. Es más 60Q3. Nos faltan los cuadrados. Aquí está, menos 6Q3 al cuadrado menos 3, menos Q3 al cuadrado, perdón. Y esto nos da menos 7Q3 al cuadrado. ¿Están de acuerdo que estos no tengo con quién hacer operación, muchachos? Todos estos que les puse una rayita abajo, entonces nos queda menos 2, Q1, Q2, menos 2, Q1, Q3, menos 2, Q2, Q3, menos 20. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esta ya es mi función final de beneficios, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que calcular todas nuestras derivadas parciales y así tal cual nuestras derivadas parciales. Ajá. Y todas nuestra primer derivada y todas nuestras segundas derivadas para poder construir nuestra matriz. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Puedo desplazar el pizarrón o me espero tantito? Ya. ¿Ya? Ok. Lo voy a subir hasta aquí, que es donde teníamos la ecuación. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Primeras derivadas, las voy a hacer con rojo todas las respecto a Q1. Después voy a cambiar de color y así sucesivamente. Saben que ando cambiando plumones, ¿no? Entonces, la derivada
Vamos a empezar, muchachos, con la derivada de pi Q1, es decir, me voy a ir con los beneficios solamente de Q1 con respecto a Q1. Van a ser mis primeras derivadas. Entonces, solamente con respecto a Q1, muchachos, esto nos quedaría 48. ¿Estamos de acuerdo? Menos 10. Q1. Aquí no tengo Q1, por lo tanto es 0, 0, 0, 0, menos 2. Q2 menos 2, perdón, menos 2, Q3, 0 y 0. E igualamos a 0. Esa sería mi primera ecuación. Segundas derivadas, muchachos. Derivada de pi, la segunda derivada de pi Q1 con respecto a la segunda derivada de Q1. Perdón, aquí no va el exponente. La derivada de Q1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? 0 menos 10. Ahí está. Esa es mi segunda derivada. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Derivada, la segunda derivada de pi Q1 con respecto a Q2. Es menos 2. Y la derivada segunda derivada de pi Q1 con respecto a Q3, que nos da menos 2. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Cintia, Pablo, ¿cómo vamos, hijos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta ahorita? Fer, Daniel, Iván, ¿vamos bien? Carlos, Todo bien, Miss. ¿todo bien? ¿Seguros? Sí, profesora, todo bien. Sí, estoy bien. ¿Sí? Los escucho muy callados. O están copiando o se están muriendo del aburrimiento. Quiero pensar que es porque están copiando. Entonces la segunda derivada y tercera es respecto a la primera que hicimos, ¿verdad? Ajá. No son terceras derivadas, hijos. Todas son segundas derivadas. Es su primera derivada. Ajá. Esta es su función objetivo. Y va a derivar su segunda derivada con respecto a cada una de sus variables. Es decir, con respecto a Q1. Es decir, esta con respecto a Q1. Esta misma derivada con respecto a Q2. Y respecto a Q3. ¿Sí, hijo? Si fueran terceras derivadas, tendríamos que derivar, por poner un ejemplo, yo tendría que derivar la tercera derivada de la función de beneficios contra Q1, que nos daría 0, contra Q2, que también nos daría 0, y respecto a Q3, que también nos daría 0, ¿no? Esas ya serían terceras derivadas. ¿Sí, hijo? Sí, ¿Sí? profesor. Ok, vamos a calcular ahora las derivadas parciales, de pi, pero con respecto a Q2, muchachos. Entonces voy a calcular mi primera, ahora sí que mi primera derivada. Aquí es con respecto a Q1, sabemos que se considera como constante, por lo tanto es 0, 0, y nos queda 85 menos 12, Q2, y aquí tendríamos 0, ¿estamos de acuerdo? 0, y nos quedaría menos 2Q1, aquí es 0, menos 2Q3. ¿Estamos de acuerdo? Igualamos a 0. Bueno, la derivada de menos 20 es 0. Derivada, la segunda derivada de pi del Q2 con respecto, otra vez, ahora sí, a Q2, nuestras segundas derivadas. Esto nos daría menos 12.
la segunda derivada de pi Q2 con respecto a Q1, que nos daría menos 2. La segunda derivada de pi con respecto a Q3, que nos da igual menos 2. ¿Sí, muchachos? ¿Por qué no me dicen que ya son 20 para las 6? Ya hay que terminarlo. Sí no lo vamos a terminar. Nos falta hacer la matriz. No, pues hasta la Q, hasta la Q2, hasta ahí. Hasta ahí sí, porque no vamos a terminar. Muchachos, por favor, háganlo. O sea, traten de hacerlo. ¿A qué me refiero con que traten de hacerlo? Sáquenme, ya para la clase que viene, que sería el jueves, ya tráiganme las derivadas de la función de beneficios contra respecto a Q3. Y traten de armarme su matriz, traten de sacarme la matriz y las ecuaciones. Este ejercicio, muchachos, es muy parecido al que hicimos al principio de la clase. Ajá. ¿Cómo quedaría la matriz? Se las voy a poner aquí para que tengan una idea de cómo ustedes construirían su matriz. Lo que van a hacer, muchachos, es que en la primera diagonal, en la diagonal principal, iría la segunda derivada de estas. Es decir, aquí iría f de Q1 con respecto a Q1. Perdón, que se mueve el lápiz. Con respecto a Q1. Aquí diría f, su función de beneficios, Q1 con respecto a Q2, f Q1 con respecto a Q3. Voy a poner nada más los de estas dos derivadas que ya los tenemos, muchachos. Los voy a poner aquí abajito con amarillo. Aquí tendríamos menos 10, menos 2 y menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner los de, que tenemos con azul, ¿no? Aquí iría f, Q2, Q1, f de Q, Q2 y f, Q2, Q3. ¿Cuáles son mis valores, muchachos? Ah, f de Q2 con respecto a Q1, ¿cuánto me dio? Menos 2. F de Q2 con respecto a Q3, bueno, también me dio menos 2. Y F con respecto a Q2 me da menos 12. Nos falta calcular las derivadas de esto para poder construir nuestra matriz. Y con base en lo que hicimos, muchachos, es decir, con base en estos criterios, me voy a regresar tantito, nada más para que los vean. Y con respecto a estos criterios, ustedes me van a determinar si nosotros tenemos un máximo o un mínimo. En el caso de 3 variables, ¿cómo se está comportando mi determinante H1? Es decir, el primer valor. ¿Le puede cambiar a la otra, Miss? Por fin. Sí, hijo. Y aquí está el F2 y el H3. Esto traten de hacerlo, muchachos. No es tarea, si lo quieren hacer, háganlo, pero es para que vayan practicando. De nada sirve, muchachos, que yo resuelva todo en clase. Si yo resuelvo todo en clase y ustedes no practican, no van a estudiar. Y si no estudian, van a reprobar. Entonces traten de hacerlo. No importa si no les sale o se quedan atorados. El chiste es que lo intenten. ¿Sí? Y traten de resolver su sistema de ecuaciones. ¿De dónde van a resolver su sistema de ecuaciones? Ustedes van a tener un sistema de ecuaciones 3 por 3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Esta sería su ecuación 1, esta sería su ecuación 2 y su ecuación 3 saldría de la derivada de pi con respecto a Q3. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profesora. ¿Sí? Ahorita, bueno, no les paso lista, pero ya los tengo, ya vi que se conectaron todos. Ahorita sí con ustedes no es tan así como apremiante que les pase lista. Ahorita ya vi que se conectó Pablo, Iván, Cintia, Fer y Daniel, Carlos, mis 6 niños. ¿Me hizo falta alguien? Kevin, Miss. ¿Mandé? Kevin. Ah, Kevin.
Aquí ando, Miss, aquí ando. Aquí ando, mis. Entonces, Kevin, no me dices nada, no vi cuando te conectaste, hijo, perdón. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, desde el principio. Bueno, no, como a las 4:30, Miss, no podía. Ah, estás trabajando, hijo. No quería agarrar mi computadora, Miss, pero sí, o sea, sí, todo el Ah. ejercicio lo entendí bien. Conste, Kevin. Entonces, váyanlo revisando, traten de hacerlo solos, muchachos, porque les vuelvo a hacer hincapié. Si no practican ustedes, pues el día del examen no lo van a poder hacer. Les comento, muchachos, estos exámenes son de pura práctica, son puros ejercicios. Entonces tienen que hacer todos los ejercicios, desarrollar el procedimiento y todo. Obvio, no les voy a poner un ejercicio de esta magnitud para un examen. Ya vean cuánto tiempo nos llevamos aquí, ¿no? Pero deben de tener en cuenta que son exámenes un poquito pesados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya puedo quitar el pizarrón, muchachos? ¿O me espero tantito? ¿Necesitan algo? Déjenme ir parando la grabación para que no se haga más pesado el video. Entonces, dudas, quejas, sugerencias, reclamaciones. No, profesora, todo bien. ¿Todo bien? Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. No sé si necesitan algo. Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Entonces,